¿Quieres una definición teórica o quieres No, una definición práctica? Juan Soto, ¿qué es psicología social? Mira, sería muy arrogante de mi parte decir esto es la psicología social. Eh, cuando yo era estudiante, tanto de la licenciatura como de la maestría, ¿sí? Me encontré profesores con una visión muy estrecha de la psicología social, ¿sí? Que asumían que la psicología social era el estudio del individuo en sociedad. Y nos machacaron esa definición hasta el cansancio. Nos hicieron aprendérnosla, nos hicieron escribirla en exámenes. Pero yo siempre dudé de esa maldita definición de psicología social. ¿Ah? Afortunadamente, la formación en psicología social me permitió, bueno, no quiero decir solo en personal, sino en plural, a muchos de mis compañeros y a una generación completa o a varias generaciones, nos permitió ver que la psicología social era muchísimo más que ese discurso que viene en los manuales de McGraw-Hill, ¿no? O en las editoriales como Prentice Hall, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría dos formas de definir la psicología social, o sea, una como en el ámbito vivencial, ¿no? Yo te podría decir que la psicología social es lo que me da de comer, es de lo que vivo, es mi profesión, es algo que me gusta mucho, es algo que me divierte mucho, es algo que me entretiene mucho también, y es algo que pues al final de cuentas pues uno termina por encariñarse con lo que uno hace, ¿no? Es decir, es lo que uno quiere, es lo que uno desayuna, come, cena, sueña, no sé, o sea, es una forma de vida, ¿no? Si te lo dijera en el otro ámbito, híjole, yo creo que si tratara de establecer una definición, si tú quieres eh, más formal de la psicología social, creo que sería demasiado arrogante desde mi punto de vista decirte qué demonios es la psicología social, porque entonces me convertiría en una víctima de aquello de lo que critico. Pero lo que sí te puedo decir es que la psicología social es una forma muy particular de ver el mundo, es una forma muy particular de entender el mundo, una forma muy particular de describirlo, de explicarlo, de problematizarlo y sobre todo de resolverlo, ¿no? O sea, de resolver eso que problematiza. Es decir, la psicología social al final es un enfoque y es un enfoque que se encuentra entre la psicología y la sociología. Es un enfoque que nació casi a la par de la psicología y nació también casi a la par de la sociología. Es decir, no es un derivado de la psicología, pero tampoco es sociología, es una disciplina o un campo, no quiero decir disciplina, soy más simpatizante de utilizar el concepto de campo de conocimientos. Entonces, es un campo de conocimientos que está entre la psicología y la sociología, pero que no termina de ser ninguna de las dos y que sin embargo comparte, ¿sí?, buena parte de conceptos, de ideas, de corrientes, tanto con la psicología como con la sociología. Pero muy en particular es una forma de ver el mundo, ¿no?, que no es ni individual ni, ni social, ¿sí?, sino las dos al mismo tiempo. Ajá, eso. Yo te Ok, podría decir que eso es la psicología social. muy bien. Entender al ser humano, tanto en sus posibilidades como en sus condicionantes, siendo estos de tipo social también, o sea, el hecho de estar rodeados de personas, de que somos organismos evolucionados para y por el hecho social. Lo explico a veces muy gráficamente en algunas charlas. La razón por la que tenemos la esclerótica, lo blanco de los ojos, es porque los animales sociales, los animales que vivimos en manadas, en grupos, para competir, para colaborar, para cazar, para organizarnos, necesitamos darle un seguimiento a la intención del otro. Y muchas veces las intenciones están en los ojos. Entonces, siguiendo la mirada del otro, somos más capaces de organizarnos para atrapar, para defendernos, para organizarnos. Eso es lo que es una característica de los animales sociales. Otros animales también lo tienen, los perros, algunos tipos de simios, en fin.
Entonces incluso lo que somos corporalmente viene de un hecho social, viene de haber evolucionado en grupos, en sociedades. Nacemos como entidades relativamente individualizadas, pero no somos capaces de sobrevivir si no es a partir del cuidado materno, familiar, social, institucional. Entonces todo lo que hacemos depende no solamente de variaciones aleatorias que pues ahora nos tocó ser más altos, más bajos, más, en fin, cualquier rasgo individual diferencial, sino también de que eso nos permite integrarnos, colaborar, ser parte de una sociedad. Entonces mi definición es bastante más quizá larga que una sola frase, pero podríamos sintetizarlos a lo que mencionaba hace rato en términos de cómo las personas, tanto los individuos como seres sociales más complejos, tenemos necesidad de responder primeramente a un entorno de congéneres y a partir de eso vamos creando nuevos contenidos, creando cultura que nos permiten sobrevivir y pues al momento tener una posición predominante en el mundo. Básicamente, como es mi constelación, que no es muy psicosocial quizás, ¿no? Pero es de las ciencias sociales, ¿no? O sea, igual, eso de establecer un campo de lo psicosocial creo que es como un poco... o para mí tiene poco sentido, ¿no? Como vamos a meter todo lo psicosocial en una caja, es como pues, habría que separarlo de lo antropológico, habría que separarlo de lo sociológico, habría que separarlo de lo psicológico, entre comillas. O sea, no, o sea, para mí lo psicosocial se entronca en la ciencia social. Y la psicología social es una mirada particular que generalmente lo que hace es analizar, auscultar, intentar comprender los procesos de subjetivación en las sociedades, ¿no? Y en el caso concreto, pues en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces, pero vamos, que eso es muy parecido a la sociología, muy parecido a la antropología. Los modos de acercarse a las gentes, pues generalmente siempre, en lo cual parten de una vida antropológica, etnográfica, ¿no? Entonces es como, pues, ¿hay métodos psicosociales? Pues no lo sé. ¿Debería haberlos? Tampoco creo que debería haberlos. Creo que somos como una... somos como una manada errante que alguien dio por disciplinarnos y dividirnos, pero que al fin y al cabo pues todos tenemos un signo que es el de la manada de la ciencia social, ¿no? Ubico antes que como psicólogo social, sin ser desde luego un asunto de arrogancia, sí más bien una pretensión, como cientista social. A mí me gustan, y eso lo muestra un poco mi formación, todas las ciencias sociales, ¿no? Intento abrevar de cada una de ellas, intento en la medida de mis posibilidades articularlas, y en ese sentido a mí me gustan las definiciones, no solamente en la psicología social, sino en cualquier disciplina, inclusivas, ¿no? Las definiciones más generales. Y te comento esto porque hay una definición de 1994 de Turner, que viene en la primera edición de Morales, del libro de Psicología Social, que dice que la psicología social es la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental, o lo que es lo mismo, la mente en sociedad. A mí me encanta esa definición porque es muy amplia, nos permite bajar para especificar cualquier objeto de estudio que se corresponda con esta idea. Los aspectos subjetivos, es decir, cognitivos, emocionales, por supuesto la conducta, y todo ello condicionado, determinado, influido por lo que ocurre en nuestro alrededor, es decir, en la sociedad en la que estamos insertos. La psicología social es una disciplina muy amplia, muy culta, que da cuenta de los sentidos de la vida social, que da cuenta de lo humano, de una manera mucho más pertinente, mucho más acuciosa que cualquier otra disciplina social. Me parece que es la mejor de las ciencias sociales. Bueno, la psicología social es una disciplina múltiple, digamos. Bajo el rubro de psicología social se ubican diferentes psicologías sociales, ¿no? Digamos, no hay solo una psicología social, sino diferentes maneras
de entenderlas. Y digamos que la psicología social que me interesa a mí es una psicología social que rescata elementos importantes de la interacción social, pensados como interaccionismo simbólico. Es una psicología social que rescata el lenguaje como constructor de realidades, no solo como reflejo de ella. Y también es una psicología social que se puede aplicar a ámbitos sociales precisos, como en mi caso ha sido el ámbito de lo urbano o lo ambiental o las prácticas urbanas, ¿no? Entonces es una disciplina que es muy difícil definirla bajo un solo rubro, en pocas palabras, pero lo que me interesa a mí de la psicología social es la posibilidad de vincularme con tradiciones de investigación que se preocupan por interacción, lenguaje, conversación, vida social y maneras de estar en el espacio o en los lugares. Mira, me preguntas y me zafo de la pregunta porque la psicología social es muchas cosas para mis compañeros y esas muchas cosas están representadas aquí en la licenciatura. Entonces, algunos compañeros tienen una orientación sociocognitiva, es decir, se ocupan de procesos individuales influidos por la sociedad. A otros les interesa más la interacción, situaciones de interacción, y a unos más les interesan pues campos un poquito más nuevos como el discurso, la construcción social de la realidad. Y yo creo que cada nivel pues son niveles diferentes de explicación. Por supuesto, ninguno tiene la razón o el patrimonio de la verdad. Y bueno, pues en lo particular creo que me interesa más el discurso y el interaccionismo simbólico, pero pues hay cosas muy interesantes, fascinantes en cada uno de los campos. Para decirlo así en pocas palabras, es cómo lo social se hace psicológico y cómo lo psicológico se hace social. Eso es para decírtelo así brevemente, ¿no? De alguna manera uno puede pensar que existen las fuerzas que hacen al individuo y por otro lado las fuerzas que hacen a la sociedad, ¿no? Esas fuerzas pues tienen que ver con todo su sistema de necesidades, de expectativas, de creencias, de actitudes sobre pues todo lo que tiene que ver sobre pues lo que va a ser su vida, lo que va a ser sus objetivos, sus metas, ¿no? Y por otro lado, la sociedad pues establece un sistema de normas, de creencias, de reglas sociales, de sistemas morales, de sistemas éticos, y eso siempre genera un conflicto, ¿no? Entonces, justo hay autores que llegan a plantear que la esencia de lo que podríamos llamar lo psicosocial está justamente en esa tensión que se establece por un lado entre ese sistema de necesidades que tiene que ver con el individuo y por el otro lado lo que la sociedad te impone o te establece, ¿no? Como lo que hay que seguir, ¿no? Lo aceptable. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, uno te das cuenta que hay muchas situaciones en la vida cotidiana que tienen que ver con esa tensión, ¿no? O sea, elegir con quién casarse, con quién ponerse a vivir, con quién hacer vida común, eso implica un problema psicosocial, ¿no? Porque está lo que las personas quieren para sí y lo que la sociedad te dice cómo le tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues eso ya implicaba una tensión psicosocial, ¿no? Elegir qué carrera llevar a cabo también, ¿no? Porque implica tus sistemas de creencia que tú tienes acerca de esa carrera y por otro lado lo que, por ejemplo, las carreras que van a ser las más exitosas
en los próximos 10 años, ¿no? Entonces eso también te coloca en un choque, en una tensión psicosocial, ¿sí? Entonces, y así podemos ir a otras, ¿no? A otras definiciones, ¿no? No es la sociedad de afuera, ¿no? Sino es la sociedad que llevamos dentro. Pero para mí es más sencillo pensar en esta idea de cómo lo social se hace individual o psicológico y cómo lo psicológico individual se hace social, como algo que se ocurre al mismo tiempo, ¿no? Como una externalidad, sino como algo que es indisoluble y que se da al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo pudiera definir qué es para mí la psicología social, la definiría a partir de 2 puntos claves. Uno de ellos tendría que ser el estudio de lo social. No me voy a centrar en la parte de que es el estudio de los individuos, el estudio de las sociedades, el estudio de los grupos, porque en realidad, si tú te das cuenta, en todos esos ejes, lo que realmente los enlaza es lo social. Entonces yo creo que una de las partes que define a la psicología social es justamente su apellido, es decir, su nombre completo es psicología social. A muchos les da como un poco de pena a veces decir que tienen un apellido que se llama psicología social, ¿no? Y entonces, ¿qué estudias? Psicología. Bueno, pues el estudio de la psicología social para mí tiene que ver con todos los aspectos que embarcan lo social. Pueden ser fenómenos, pueden ser lo que conocen ustedes como problemas sociales, pero que de alguna manera embarcan lo colectivo. Es decir, si yo digo social, es porque hay algo ahí que entrelaza. Y el tejido, por supuesto, que entrelaza todo esto, es nuestras propias relaciones, la parte de la cotidianidad, cómo nos movemos, cómo hablamos, de qué manera. Esa es la parte que nosotros estudiamos y esa es la parte sustancial, incluso de nuestra propia disciplina, ¿no? Yo creo que sería muy valioso recobrar que la psicología social entonces está en todo. Si está en todo, entonces tenemos trabajo, ¿no? Y hay que hacerlo. Entonces, si una de las definiciones es esa, sí, está en lo social. La segunda tendría que ver en esas prácticas, porque lo social está incluso hasta en la manera en cómo nos bañamos, cómo comemos, cómo saludamos a nuestros cuates, cómo interactuamos. Entonces, siempre está en práctica. Ya sea que incluso hasta veces cuando guardamos silencio, lo social está justamente hasta en guardar silencio, ¿no? Es una de las metáforas de que cuando uno guarda silencio, en realidad está produciendo lo social. Es una pauta de conducta, es un valor, es una norma determinada, está mezclada entre la ideología. Y entonces, por supuesto, para mí la psicología social es justamente esos 2 términos. Uno, lo social, que es justamente el vínculo donde se recrean y se producen, por supuesto, la segunda parte que es el eje central, la práctica. Entonces, uno y otro, si yo defino psicología social, y cómo la definiría a partir de unas prácticas sociales donde los individuos son siempre dinámicos, son siempre constantes y están siempre justamente en un proceso de interacción o socialización. Mi definición de psicología social está justo en la relación en que los hombres individualmente o de manera colectiva establecen con el mundo de los otros hombres. Entonces, todas las relaciones sociales de comunicación, de simbolismo, de persuasión, de organización, de cooperación o de conflicto, establecen para poder construir ese mundo que quieren construir. Entonces, la psicología social lo que observa no es la perspectiva solo de uno o de otro individuo, sino las relaciones que se tienen que establecer para poder construir sociedad, para poder construir organización social y sobre todo para poder construir y fabricar pensamiento. ¿Sí? Es decir, el resultado de las relaciones sociales siempre va a ser construir pensamiento social.